Muy bien, entonces ya tenemos nuestro modelo. Es un modelo genérico, lo tenemos para n elementos. Ahora, ¿cómo hago yo para implementarlo en Minisync? Entonces, Minisync tiene una opción para partir, digamos que lo que son datos de entrada o parámetros. Imagínense que ustedes van a hacer un modelo como si fuera una función que ahora recibe unos parámetros y nos va a arrojar una salida. Entonces, vamos a poner nuestros parámetros en un lado, ¿cierto? Y nuestro modelo en otro lado. Entonces, los datos de entrada de esos parámetros se van a poner en un archivo que se llama DZN o DataSync, ¿cierto? Y nuestro modelo genérico va a ir en un archivo llamado, de extensión MZN, ¿listo? O Minisync. Ahora bien, miren que inicialmente dijimos que deberíamos tener, digamos que uno de los parámetros era cuántos elementos hay, entonces n igual a 6, ¿cierto? Aquí estamos básicamente haciendo esta instancia en particular, hay 6 elementos, el peso total de la mochila es 6, W es igual a 6, luego ponemos aquí cada uno de los pesos. Y noten ustedes que estamos utilizando una llavecita, ¿cierto? Esto es un arreglo, básicamente. Entonces ponemos 0.2, 2, etcétera, etcétera. Cerramos la llavecita y punto y coma. Esto, digamos que hace alusión al W sub J, que ya lo habíamos definido en nuestro modelo genérico. Y tenemos los costos, o estas utilidades que tenemos acá. Entonces también va a ser un arreglo con valor 12, 7, 3, 4, 5, 8. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo generar muchas de estas instancias. Puedo generar la que se me ocurra. Puedo generar con 100 artículos, ¿cierto? El peso de la mochila que yo quiera. Y puedo poner aquí cada uno de los pesos y cada una de las utilidades y los costos y enviarle eso al modelo genérico. Bien, entonces ese vendría siendo nuestro archivo de datos. Si yo, esto está todo en el campus, hay un archivo comprimido donde pueden descargar esto. Entonces, por ejemplo, aquí está este que dice mochila de datos. Noten ustedes que es .dzn, donde están esos datos que vemos allí, ¿cierto? Nada extraño. Y esos son los parámetros del problema que definimos inicialmente. Lo siguiente es, digamos que el modelo genérico. Entonces, para el modelo genérico, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero es que hay unos datos que yo debo cargar, ¿cierto? O sea, yo aquí tengo estos datos y yo debo cargarlos. Debo cargarlos a unos valores que deben ser constantes. No son variables. Estos no son variables, son valores constantes. La diferencia en Minisync entre una constante y una variable es que la variable lleva la palabra var. Si ustedes no ven la palabra var es porque estamos hablando de una constante. Entonces, de alguna manera, debo cargar esto exactamente con los mismos nombres que está en el archivo de datos. ¿Listo? O sea que debo tener una constante llamada n minúscula, debo tener una constante llamada w mayúscula, una constante llamada w minúscula y una constante llamada c minúscula. ¿Listo? Para poder cargar esos datos. En el orden que ustedes quieran. El orden no interesa. El caso es que estén allí y que estén, ojalá, al inicio del modelo. Digamos que puede estar en cualquier lado, pero lo ideal es que estén al inicio del modelo. Entonces noten ustedes que aquí tengo N, W mayúscula, W minúscula y C, y aquí en el modelo genérico cargo esos datos. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí le estoy diciendo, mire, creo una constante llamada N, int N, no lleva la palabra var porque no es una variable, se la estoy pasando al modelo. Vamos a crear un arreglo con n elementos. Observen ustedes que yo aquí le estoy diciendo desde dónde hasta dónde o cuántos elementos tiene ese arreglo. Le estoy diciendo, hay desde 1 hasta n. ¿Cómo lo logro? Escribo 1.n de valores flotantes, 2 puntos, y eso se va a llamar w. Tengo otro arreglo, también con n elementos, de valores flotantes y se va a llamar c minúsculo. Y tengo otra constante que es w mayúscula. Bien, entonces aquí, cuando yo ejecute esto, estos datos se van a cargar aquí. Bien, importantísimo que los nombres se mantengan. No necesariamente el orden, pero los nombres tienen que estar, porque si no, esto va a decir, mire, falta tal parámetro, listo, va a generar algún tipo de error. Los siguientes son nuestras variables booleanas. Nosotros dijimos que necesitábamos crear n variables booleanas y esas variables en el modelo las llamamos x, ¿cierto? X sub j. Entonces, básicamente eso lo podemos representar con un arreglo. Entonces aquí decimos, vamos a tener un arreglo de n elementos. Ahora, esos elementos sí van a ser variables booleanas. Miren que aquí lleva la palabra var. Esto quiere decir que esto no es una constante, es un valor que yo tengo que encontrar, ¿cierto? Y se van a llamar x.
Entonces allí tenemos nuestras variables. Tenemos también una restricción del peso. Me voy a volver un poquitico al modelo genérico. Aquí teníamos este peso, ¿cierto? Esto es una sumatoria desde j igual a 1 hasta n de el peso de j por la variable booleana, y esta sumatoria tiene que ser menor o igual a w. Entonces, ¿cómo escribo yo eso en Minisync? Muy fácil, escribo restricción y vamos a hacer una sumatoria de los j que van desde 1 hasta n. Miren que esto es igualito a esto que tenemos acá, los j que van desde 1 hasta n, luego abro paréntesis, y lo que va a hacer es multiplicar el w sub j con el x sub j. Cierro mi sumatoria. Esto viene siendo como desde dónde hasta dónde, y este viene siendo como el cuerpo de la sumatoria, ¿cierto? Y esa sumatoria tiene que ser menor o igual que W mayúscula, que es el peso total de la mochila. O sea que esta restricción está representada justo aquí, ¿bien? Luego viene la función objetivo. La función objetivo es algo que tengo que encontrar. Luego, yo típicamente para la función objetivo creo una variable, ¿cierto? En este caso vamos a crear una variable entera, se llama utilidad, y lo que vamos a hacer es imponer una restricción donde la utilidad va a ser igual a esta sumatoria. Nuevamente, no es necesario crear esta variable. Usted puede decirle aquí resuelva maximice esta sumatoria, ponerla acá y listo. Pero pues yo la pongo porque en ocasiones uno necesita ponerla o agregarla en un texto en una salida o algo por el estilo, entonces a veces puede ser muy útil. Entonces, ¿cómo está hecha esta sumatoria? Mírenla acá. Es la sumatoria de los costos o las utilidades por las variables booleanas, y esto se hace, esta sumatoria se hace desde 1 hasta n. Entonces eso es justamente lo que imponemos aquí. Le decimos, vean, la utilidad va a ser la suma de los j desde 1 hasta n, donde lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar c sub j por x sub j, ¿bien? Y vamos a maximizar la utilidad. Eso es, digamos que el modelo de la mochila genérica. Entonces, noten ustedes que si yo estoy aquí en el archivo mzn, si yo corro esto, él me va a decir, ingrese los parámetros. Y como los parámetros están aquí abiertos, mochiladatos.dzn, yo selecciono ese archivo, le doy OK. Y, estoy corriendo con Git, venga, lo corro con G-Code primero. Vamos a ejecutarlo. Y miren que esto corrió hasta que me dijo que la utilidad era 36, ¿cierto? Como es la misma instancia, me tiene que dar el mismo resultado que este de acá. Miren que este también da 36. Y en este caso, el artículo que no se llevó fue X3. Miremos acá en el modelo genérico. Miren, el que no se llevó fue el tercer elemento. Esto es un arreglo, ¿cierto? De variables booleanas. El tercer elemento no se llevó. Y si lo vemos con GIST, pues funciona de la misma manera, sino que lo que está haciendo es asignando valores a variables de un arreglo. ¿Bien? Miren que el árbol es el mismo que se nos generaba. ¿Qué podemos hacer? Jugar aquí, por ejemplo, yo quiero que el peso ahorita sea 4. Entonces, cuando el peso ya es 4 y yo ejecuto esto, miren que ya podemos observar que, por ejemplo, hay unas podas en el árbol de búsqueda, ¿cierto? Miren que él por aquí buscó y encontré esa solución, luego buscó por acá, se dio cuenta que no había una mejor solución y falló, y así fue buscando hasta que se dio cuenta que el óptimo estaba por acá. ¿Bien? Lo bonito de esto es que ya nuestro modelo, por ejemplo, yo este modelo podría implementarlo digamos, podría tenerlo corriendo en un software, digamos que ya funcional, donde yo le pase los parámetros a través de un archivo por este estilo. Y construir un archivo así es simplemente construir un archivo plano. No sé si tengan alguna duda antes de continuar con otros ejemplos. Bueno, entonces... Ahí es importante, es que esto es más o menos lo que va a tener que hacer en el proyecto. Van a tener que modelar y van a tener que describir su modelo y van a tener que implementar su modelo en este Minisync. Exacto. De hecho, en el campus ya están los datos del modelo, ¿cierto? Hay unos archivos y hay unas gráficas de cómo podría verse la salida. Bien. Y digo podría porque puede que una instancia tenga varias soluciones y esto les va a mostrar en últimas una de ellas, ¿cierto? La que llegue al óptimo, y puede que el óptimo se obtenga a través de diversas soluciones. Entonces,
Allí están en el campus virtual para que ustedes también lo exploren. Muy bien. Entonces podemos detener y pasamos a la siguiente grabación.